En el vacío del espacio, donde el silencio reina supremo y el cosmos se extiende infinitamente, flotaba la USS Legacy, un relicto de las ambiciones marciales de la humanidad. Antaño un faro de la ingeniosidad y el poder humanos, este acorazado había sido relegado a los anales de la historia, sirviendo como pieza de museo y testimonio de lo que la humanidad había sido capaz de hacer en el arte de la guerra interestelar. Su antaño formidable casco, marcado por los estragos del tiempo y el conflicto, ahora acogía a turistas en lugar de soldados y a educadores en lugar de comandantes. Sin embargo, en las profundidades de lo desconocido, el destino tenía un plan diferente para la USS Legacy. Un misterioso pulso de energía, originado en los confines de la galaxia, envolvió la nave. Sistemas que habían estado inactivos durante siglos se activaron, despertando al acorazado de su letargo. Las luces parpadearon, iluminando corredores y estancias mientras la inteligencia artificial de la nave se iniciaba, poniendo en marcha protocolos olvidados hace tiempo. La reactivación de la Legacy no fue un asunto tranquilo. A su alrededor, el espacio comenzó a distorsionarse, revelando la presencia de una armada alienígena vasta y amenazante. Sus naves, elegantes y avanzadas, contrastaban fuertemente con la envejecida nave humana. Sin embargo, ahí estaban, enfrentándose a través de la vastedad cósmica. A bordo de la Legacy, la confusión y el pánico se apoderaron de la tripulación, compuesta por historiadores, ingenieros y visitantes, quienes se encontraron arrojados a una situación sin precedentes. Entre ellos, Alexander, un historiador especializado en la era de la nave, emergió como una figura de calma y resolución. Con un profundo entendimiento de las capacidades del buque y un liderazgo natural que inspiraba confianza, se adelantó para tomar el mando. Escuchen, la voz de Alexander cortó el caos, comandando la atención. Esta nave puede ser vieja, pero está lejos de ser inútil. Tenemos aquí una oportunidad de marcar la diferencia, de hacer algo que quedará en la historia. Necesito que todos mantengan la calma y hagan exactamente lo que les digo. Vamos a revivir esta nave y mostrarles a quienes estén ahí fuera que el legado de la humanidad no debe subestimarse. Trabajando con la tripulación, Alexander evaluó rápidamente la situación. La IA de la nave, ahora completamente operativa, proporcionaba información vital sobre el estado de la nave. Sistemas al 60% de eficiencia, sistemas de armas operativos pero obsoletos, navegación totalmente funcional, capacidades defensivas limitadas, informó la IA. Fuera, la flota alienígena parecía vacilar, quizás sorprendida por el despertar repentino de la Legacy. Alexander aprovechó el momento, emitiendo órdenes con una estrategia clara en mente. Desvíen energía a los escudos y las armas, prepárense para iniciar maniobras evasivas a mi señal. Podemos estar en desventaja numérica, pero no nos superan en astucia. Bajo su guía, la Legacy maniobraba a través del espacio, sus movimientos deliberados y estratégicos. Alexander sabía que no podrían ganar un enfrentamiento directo, pero quizás podrían sobrevivir lo suficiente para entender por qué había aparecido la flota alienígena y qué querían. Mientras la Legacy se preparaba para enfrentar lo desconocido, Alexander se mantenía en el timón, un hombre del pasado guiando un buque de la historia hacia un futuro incierto. Su resolución era clara, su misión, definida, navegar los peligros del presente, armado con la sabiduría y el coraje del pasado ilustre de la humanidad. Mientras la USS Legacy se deslizaba por el silencioso espacio, sus corredores, una vez más, zumbaban con la vida y actividad que correspondían a un buque de guerra, aunque de una era largamente pasada. Alexander, un hombre más acostumbrado a la quietud de los archivos y al susurro de las páginas que detallan batallas navales históricas, ahora se encontraba en el epicentro de un drama muy real y en desarrollo. La nave, una pieza de museo sorprendentemente reanimada, se llenaba de actividad con una tripulación compuesta por académicos, ingenieros y turistas que miraban hacia él en busca de dirección ante la amenaza alienígena que se cernía ominosamente en el exterior. La mente de Alexander corría, combinando estrategias sacadas de los anales de la historia con las capacidades actuales de la Legacy. La IA de la nave, un aliado invaluable en esta situación sin precedentes, informaba sobre la preparación de los sistemas de la nave. Todos los sistemas de armas estaban operativos, los escudos estaban al máximo de capacidad, aunque podrían no resistir un fuego sostenido de armamento moderno.
El término «capitán» flotaba en el aire, un título que se sentía a la vez extraño y adecuado mientras Alexander inspeccionaba el puente, los ojos de la tripulación fijos en él, una mezcla de aprensión y confianza evidente en sus rostros. Eran un grupo diverso, unidos por las circunstancias y el objetivo compartido de supervivencia. «De acuerdo, escuchen», comenzó Alexander, su voz firme, comandando la sala. «No vamos a sentarnos aquí a esperar que ellos hagan el primer movimiento. Vamos a enfrentarnos en nuestros términos. Lena, necesito que trabajes con la IA para encontrarnos un camino a través del sistema que utilice los campos gravitacionales a nuestro favor. Marco, asegúrate de que todos los sistemas de armas estén preparados y listos. Podemos tener solo una oportunidad en esto y pienso aprovecharla». La tripulación se puso en acción, la urgencia de las palabras de Alexander encendiendo un nuevo propósito dentro de ellos. Lena y la IA rápidamente idearon una trayectoria de vuelo que aprovecharía la atracción gravitacional de los cuerpos celestes cercanos, creando un efecto de onda para aumentar su velocidad y maniobrabilidad. Marco, junto con un equipo de ingenieros, trabajó incansablemente para asegurarse de que cada cañón, bahía de misiles y sistema defensivo estuvieran operativos, realizando actualizaciones improvisadas donde fuera necesario. Mientras la Legacy emprendía su maniobra audaz, Alexander permanecía concentrado en la pantalla de visualización, donde la flota alienígena había comenzado a avanzar, sus intenciones aún no claras pero su amenaza inequívoca. Sin embargo, la Legacy no estaba dispuesta a desaparecer silenciosamente en los anales de la historia. Con cada onda gravitacional, la nave ganaba velocidad, tejiendo a través del espacio con una gracia que desmentía su edad. Llegó el momento de la verdad cuando la Legacy se encontraba al alcance de la flota alienígena. «Disparen todas las armas», ordenó Alexander, su voz resuelta. La nave tembló cuando sus cañones cobraron vida, lanzando una andanada de fuego que atravesaba el espacio hacia las naves alienígenas. El efecto fue inmediato y devastador. Las naves enemigas, tomadas por sorpresa por la velocidad y el poder de fuego de la Legacy, se apresuraron a responder. Varias de sus naves recibieron impactos directos, sus sistemas de escudos avanzados tambaleándose bajo el asalto del barrido de la Legacy. En medio de la batalla, Alexander permanecía tranquilo, su enfoque inquebrantable mientras dirigía a la tripulación a través de cada fase de su audaz plan. La Legacy, una nave que alguna vez había sido un símbolo de la ingeniosidad y la resiliencia humanas, lo hacía una vez más, no como una exhibición estática, sino como un testimonio vivo del coraje y la determinación de aquellos que se negaban a ceder frente a la adversidad. A medida que el humo de la batalla se disipaba, Alexander y su tripulación esperaban el próximo movimiento de la armada alienígena, listos para defender su nave y a cada uno de sus miembros. La USS Legacy no solo había sobrevivido al encuentro, sino que también se había demostrado como un adversario formidable. Alexander, el historiador convertido en capitán, había liderado a su tripulación con la sabiduría del pasado y la esperanza del futuro, forjando un nuevo capítulo en la estelar legado de la USS Legacy. Con el polvo del inesperado enfrentamiento asentándose alrededor de la USS Legacy, el silencio del espacio se sentía más pesado que antes. La armada alienígena, una presencia formidable que había acechado con intenciones desconocidas, ahora flotaba inmóvil en el vacío. Bajo el mando de Alexander, la Legacy no solo había sobrevivido al encuentro, sino que había logrado asestar un golpe decisivo, demostrando sus capacidades a pesar de su edad. La tripulación, un conjunto de individuos unidos por la circunstancia, aguardaba sus próximas órdenes, la tensión palpable en el aire. Fue durante este interludio, una paz temporal forjada en la secuela del conflicto, que se desarrolló un nuevo acontecimiento. La Legacy recibió una señal de comunicación, distinta y deliberada, emanando de la nave líder de la armada alienígena. La posibilidad de un diálogo después de tal confrontación era inesperada, y Alexander se aproximó a la situación con un optimismo cauteloso. «Abre un canal», instruyó, su voz firme sin traicionar ninguna de las incertidumbres que giraban dentro. La tripulación cumplió y la pantalla de visualización parpadeó a la vida, revelando la imagen del comandante alienígena. La figura que apareció ante ellos era imponente, con rasgos que eran completamente extraños, y sin embargo, comunicaban una sensación de inteligencia y autoridad. Los ojos del alienígena, penetrantes y reflexivos, se fijaron en Alexander mientras comenzaba a hablar, su voz traducida a través de los sistemas de comunicación de la Legacy. «Soy el comandante Thorax del dominio Tian.
No anticipamos resistencia de esta magnitud de una nave de diseño tan arcaico. Tus acciones han requerido una reevaluación de nuestro enfoque, comenzó el comandante, su tono medido. Alexander, al frente de la inesperada delegación de la humanidad, respondió con una diplomacia nacida de la necesidad: soy Alexander, capitán de la USS Legacy. Actuamos en defensa, no en agresión. No buscamos conflictos con ustedes ni con su dominio. Pasó un momento de silencio, una breve pausa en la conversación que abarcaba especies y estrellas. Luego, el comandante Thorax asintió, un gesto que parecía universal en su intención. Tus palabras reflejan honor. Nos encontramos en la persecución de un grupo rebelde que amenaza no solo tu dominio, sino también el nuestro. Fue un error de identidad lo que nos llevó al conflicto. Un armisticio, entonces, en la búsqueda de un enemigo común. La propuesta colgaba en el vacío entre ellos, un puente tentativamente extendido en la esperanza de entendimiento y cooperación. Alexander, consciente de la gravedad del momento, no dudó. Un armisticio, por el bien de la paz y la búsqueda de aquellos que amenazarían con destruirlo. Reunámonos y discutamos cómo podemos ayudarnos mutuamente en este esfuerzo. Alcanzado el acuerdo, la comunicación terminó, dejando el puente de la Legacy en un estado de alivio cauteloso. Alexander se volvió hacia su tripulación, una mezcla de elación y sobriedad en su mirada. Prepárense para una misión diplomática, vamos a recibir al comandante Thorax y su delegación. Mostremos lo mejor de la humanidad. Mientras la tripulación se ocupaba en los preparativos, Alexander tomó un momento para reflexionar sobre el viaje que los había llevado hasta aquí. Lo que había comenzado como una visita rutinaria a un museo se había transformado en un momento crucial en la historia humana. Ya no eran meros espectadores de las reliquias del pasado, se habían convertido en actores en el escenario galáctico, representando a la humanidad en un diálogo inesperado con las estrellas. La reunión con la delegación Tian requeriría todo el ingenio de Alexander, tanto como historiador, conocedor de conflictos y resoluciones pasadas, como líder capaz de navegar las complejidades de la diplomacia interestelar. El potencial de este encuentro para moldear el futuro era inmenso, una oportunidad para forjar alianzas, aprender mutuamente y enfrentar adversarios compartidos. Mientras la USS Legacy se preparaba para este encuentro histórico, Alexander permanecía en el timón, un faro de calma en la incertidumbre giratoria. La Legacy, una nave que una vez se había mantenido silenciosa en el vacío, ahora zumbaba con propósito y posibilidad. Era un recordatorio de que incluso los artefactos más discretos podían alterar el curso de la historia, guiados por el espíritu inquebrantable de aquellos que se atrevían a soñar con la paz entre las estrellas. La USS Legacy, una nave renacida de los anales de la historia en un faro de resiliencia humana, ahora se encontraba al borde de un momento histórico. Los corredores antes silenciosos y los sistemas dormidos retumbaban con anticipación mientras la tripulación se preparaba para la llegada de la delegación Tian. Alexander, cuyo liderazgo inesperado había dirigido a través de la batalla, ahora enfrentaba el desafío de la diplomacia. El hangar principal de la nave, raramente utilizado para algo más allá de visitas educativas y recreaciones históricas, se había transformado en un lugar para el encuentro diplomático. La tripulación trabajaba incansablemente, estableciendo dispositivos de comunicación compatibles con la tecnología Tian, asegurando que cada detalle fuera atendido. La doctora Lenina Kavich y Marco Álvarez lideraban los preparativos técnicos, su experiencia crucial en cerrar la brecha tecnológica entre las dos civilizaciones. A medida que se acercaba la nave de transporte Tian, un sentimiento de unidad envolvía a la tripulación. Ya no eran solo historiadores, ingenieros o turistas, eran embajadores de la Tierra, representando lo mejor de la humanidad. Alexander se mantuvo al frente, su actitud calmada, aunque autoritaria, reflejando la responsabilidad que llevaba. El transporte se acopló suavemente y las puertas del hangar se abrieron para revelar al comandante Thorax y los delegados Tian, cuya apariencia era impactante, pero cuya postura y expresiones transmitían un sentido de paz y respeto. Los saludos iniciales fueron formales, un intercambio cuidadoso de cortesías y reconocimientos, pero a medida que se dirigían al área de conferencias, la atmósfera comenzó a cambiar hacia una camaradería tentativa. Comandante Thorax fue el primero en hablar cuando comenzaron las conversaciones formales. El incidente que nos llevó a la confrontación fue desafortunado. Nuestra persecución del grupo rebelde nos llevó a su sector, confundiendo la Legacy con un aliado de nuestros adversarios.
Su valentía en la defensa fue inesperada y admirable. Alexander respondió, nuestra historia nos enseña a mantenernos firmes frente a la adversidad, para proteger lo nuestro, pero también nos enseña el valor de la paz y la fuerza que se encuentra en las alianzas. El grupo rebelde que persiguen amenaza no solo a su gente, sino a todos los que buscan vivir en armonía entre las estrellas. Estamos preparados para ayudarles en este esfuerzo. Las discusiones que siguieron fueron una mezcla de estrategia y diplomacia. Los Tian compartieron inteligencia sobre el grupo rebelde, conocido como los Kran, quienes buscaban desestabilizar la galaxia para su propio beneficio. La tripulación de la Legacy ofreció perspectivas sobre la historia humana, trazando paralelos con conflictos y resoluciones pasadas que podrían aplicarse a la situación actual. A medida que avanzaba la reunión, comenzó a tomar forma un plan. La Legacy, con sus capacidades únicas y el elemento sorpresa de su lado, actuaría como punta de lanza en un asalto contra un puesto avanzado clave de los Kran. Los Tian, con su tecnología avanzada y conocimiento de las tácticas de los Kran, proporcionarían apoyo y refuerzos. Era una estrategia audaz, que requería confianza y cooperación entre dos civilizaciones que acababan de cesar las hostilidades. El acuerdo fue un testimonio de la posibilidad de unidad frente a amenazas comunes. Cuando los Tian se marcharon, se intercambiaron promesas de comunicación rápida y apoyo mutuo. La tripulación de la Legacy, una vez espectadores en la narrativa más amplia de la galaxia, ahora eran participantes activos en la configuración del futuro. Alexander, reflexionando sobre los eventos del día, sentía un profundo sentido del propósito. El desafío por delante era desalentador, pero en la unidad forjada entre la Legacy y los Tian, veía un destello de esperanza para una galaxia pacífica. Los ecos de la guerra, un recordatorio de lo que estaba en juego, resonaban dentro de él no como un presagio de desesperación, sino como un llamado a la acción. Mientras la Legacy se preparaba para la próxima misión, el ánimo de la tripulación era alto, habían enfrentado la adversidad y emergido más fuertes, unidos en su causa y listos para enfrentar cualquier desafío que les esperara. La nave, un relicto del pasado, había encontrado nueva vida como símbolo de esperanza y coraje, lista para abrirse camino de nuevo en los anales de la historia. Con la alianza estratégica entre la USS Legacy y el dominio Tian formada, los engranajes de la colaboración y la preparación comenzaron a girar rápidamente. El encuentro no solo había sido una reunión de dos especies, sino una fusión de esperanzas, sueños y la determinación colectiva para frustrar un enemigo común. Mientras la Legacy navegaba a través del cosmos, su destino era ahora un bastión que ya identificado por los Tian como crucial para las operaciones del grupo rebelde. Alexander, cuyo liderazgo ahora había sido probado en los crisoles del combate y la diplomacia, se encontraba trazando un curso no solo a través del espacio, sino a través de la intrincadeza de las alianzas interestelares. La tripulación, energizada por su nuevo propósito, trabajaba junto a los asesores Tian que habían venido a bordo para ayudar en los preparativos de la misión. El intercambio de conocimientos y tecnología entre las dos tripulaciones condujo a avances rápidos y a la modernización de los sistemas de la Legacy. Escudos de energía más avanzados que cualquier cosa con la que la nave había estado equipada antes se integraron en las defensas del buque. Mientras tanto, la ingeniosidad humana y la adaptabilidad condujeron a estrategias no convencionales que intrigaban a sus nuevos aliados. La doctora Lenina Kavich, junto con ingenieros Tian, encabezó la integración de una red de comunicaciones conjunta que permitiría una coordinación perfecta entre la Legacy y la flota Tian. Marco Álvarez se encontraba profundamente involucrado en discusiones con tácticos Tian, sus debates sobre estrategias de batalla enriqueciendo a ambas partes con nuevas perspectivas. A medida que se acercaba el día del asalto, Alexander convocó una reunión con tanto su tripulación como los delegados Tian. Las pantallas holográficas en la sala de información se iluminaron con la topografía del puesto avanzado Kejian, un complejo fortificado anidado dentro de un campo de asteroides, cuyas defensas se veían reforzadas por los escombros naturales. Los Kran no esperarán un asalto frontal aquí, explicó el comandante Thorax, señalando una sección aparentemente impenetrable del campo de asteroides. Sus sensores están calibrados para flotas más grandes, lo que hace que el acercamiento de la Legacy sea menos detectable bajo el amparo de estos asteroides. Alexander asintió, absorbiendo la información. Nuestra ventaja radica en la sorpresa y la maniobrabilidad. Golpearemos fuerte y rápido, desactivando sus comunicaciones antes de que puedan pedir refuerzos. Una vez que penetremos sus defensas, la flota Tian avanzará para asegurar el puesto avanzado. El plan era audaz,
dependiendo de la precisión y el elemento sorpresa. La tripulación escuchaba atentamente, cada miembro consciente del papel que jugarían en la batalla venidera. Se hicieron preguntas, se refinaron estrategias y, cuando la reunión se disolvió, había un sentido de unidad y preparación que impregnaba la nave. En las horas finales antes del asalto, Alexander se encontró solo en el puente, mirando hacia el vasto espacio. El peso del mando era un compañero familiar para él ahora, pero también lo era la camaradería y la confianza de su tripulación. Habían convergido bajo circunstancias extraordinarias, una colección de individuos de diferentes mundos y experiencias de vida, unidos por una causa común. El intercomunicador crujía, devolviendo a Alexander al momento. Todos los sistemas están listos, capitán. La tripulación está preparada, informó la doctora Cabbage, su voz firme y segura. Alexander respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. ¿Entendido, doctora? Establezca el curso hacia el puesto avanzado que guían. Es hora de cambiar el curso de los acontecimientos. Mientras la Legacy se movía en posición, flanqueada por los buques Tian ocultos en la sombra de los asteroides, la improbable alianza se preparaba para atacar. La batalla venidera no solo era una prueba de poder militar, sino un testimonio del poder de la unidad frente a la adversidad. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que resonaría en los anales de la historia galáctica, una lucha no solo por la supervivencia, sino por el futuro de la coexistencia pacífica en la galaxia. En la sombra del inminente asalto al puesto avanzado que guían, la USS Legacy experimentaba una transformación. La nave, alguna vez un relicto del pasado de la humanidad, ahora se erigía como un testimonio de la unidad y el ingenio de una alianza improbable. La integración de la tecnología Tian con el ingenio humano había resultado en una nave que era más que la suma de sus partes. Los escudos podían absorber la fuerza de las armas energéticas avanzadas, los sistemas de armas estaban calibrados para golpes precisos, y los motores zumbaban con la promesa de una velocidad y maniobrabilidad inigualables. Alexander recorría el puente, revisando las preparaciones finales para la misión. Su tripulación, una mezcla de experiencia humana y Tian, trabajaba con un enfoque compartido, sus acciones sincronizadas por la urgencia de su tarea. La atmósfera estaba eléctrica, cargada con la anticipación y el peso de la responsabilidad compartida. Fue la doctora Cabbage quien propuso la audaz adición a su plan, espionaje. Los CRAN dependen en gran medida de su red de comunicaciones para la coordinación y el mando, explicó en la reunión de estrategia. Si podemos insertar un equipo encubierto para interrumpir su red desde dentro, podríamos desbaratar sus defensas antes de que incluso comience el asalto. La idea fue recibida con asentimientos de acuerdo, el elemento sorpresa era crucial y esta capa adicional de subterfugio podría asegurar el éxito de su misión. Alexander aprobó el plan, seleccionando un pequeño equipo para la tarea, incluyéndose a sí mismo. Los riesgos eran altos, pero las recompensas potenciales, mayores. El equipo, equipado con tecnología de sigilo proporcionada por los Tian, se aproximó al puesto avanzado que guían a bordo de un pequeño transbordador aparentemente insignificante. Su objetivo era claro, infiltrarse en el puesto avanzado, desactivar la red de comunicaciones y regresar a la Legacy sin ser detectados. La misión requería un equilibrio delicado de tiempo y precisión, exigiendo que cada miembro ejecutara su papel a la perfección. A medida que el transbordador se acoplaba al puesto avanzado, oculto en la sombra de un asteroide, el equipo se movía con una eficiencia practicada. El interior de la fortaleza Kellian era un laberinto de corredores y cámaras, iluminado por el resplandor siniestro de la tecnología alienígena. El equipo navegaba por el laberinto, evitando patrullas y medidas de seguridad con una combinación de habilidad y los dispositivos de camuflaje Tian. Marco Álvarez, cuya experiencia en ingeniería había sido crucial en la preparación de la Legacy, ahora aplicaba sus habilidades para hackear la red que guían. La tarea era desalentadora, los sistemas alienígenas eran diferentes a todo lo que había encontrado antes, pero el desafío solo agudizaba su enfoque, sus dedos volando sobre la interfaz portátil mientras buscaba una entrada. Mientras tanto, Alexander y el resto del equipo proporcionaban cobertura, su atención dividida entre el progreso del hackeo y la posibilidad de ser descubiertos. El tiempo parecía estirarse, cada segundo una batalla entre la esperanza y la aprensión. Finalmente, Marco miró hacia arriba, un brillo triunfante en sus ojos. Hecho, susurró, la única palabra cortando la tensión.
La red de comunicaciones Killian estaba desactivada, sus defensas internas arrojadas al caos. El equipo hizo su escape, deslizándose fuera del puesto avanzado justo cuando los primeros signos de confusión comenzaban a propagarse entre las filas Killian. Regresaron a la Legacy, su misión un éxito, pero conscientes de que el verdadero desafío aún estaba por delante. Mientras la Legacy y sus aliados Tian se preparaban para el asalto, el ánimo era de un optimismo cauteloso. La misión de espionaje les había dado una ventaja, pero el resultado de la batalla seguía siendo incierto. Alexander se mantenía en el puente, observando la flota reunida, una mezcla de buques humanos y Tian, listos para atacar. «Esto es todo», dijo, su voz firme, transmitiendo a la tripulación y sus aliados. «Hoy no luchamos solo por nuestra supervivencia, sino por el futuro de la paz en la galaxia. Juntos, cambiaremos el curso de los acontecimientos». La flota avanzó, unida por un propósito común, hacia el corazón de la batalla que les esperaba. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que decidiría el destino de la galaxia, una batalla forjada en el fuego de la unidad y el espíritu indomable de aquellos que se atrevían a soñar con un mañana mejor. La Legacy, una nave que había sido testigo del ingenio y la resiliencia humanos, estaba una vez más en el centro de este cargo, un faro de esperanza y unidad mientras la flota aliada se adentraba en la oscuridad, lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El asalto al puesto avanzado Killian, catalizado por la exitosa misión de espionaje, comenzó bajo el crepúsculo cósmico. La USS Legacy, flanqueada por los buques Tian, emergió del campo de asteroides con una silenciosa que desmentía la tormenta por venir. Alexander, resuelto en el puente, observaba el espacio adelante donde el puesto avanzado Killian se perfilaba como un centinela oscuro contra las estrellas. El plan estaba en marcha, la primera fase, completada con la paralización de la red de comunicaciones Killian, había sido un éxito. Ahora, mientras se desplegaba la segunda fase, el elemento sorpresa era su arma más poderosa. Los Kran, aún tambaleándose por el apagón repentino de sus sistemas, se apresuraban para montar una defensa, pero el caos dentro de sus filas era palpable incluso a distancia. «Ingayat Will», comandó Alexander, su voz tranquila pero portando el peso del momento. La Legacy y sus aliados respondieron, desatando una andanada de fuego que iluminó el vacío. El puesto avanzado Killian, tomado por sorpresa, luchaba por devolver el fuego, sus esfuerzos eran descoordinados e ineficaces ante el asalto coordinado. Marco Álvarez, de vuelta en su estación tras la infiltración exitosa, monitoreaba la ofensiva, asegurándose de que sus ataques explotaran las debilidades que habían identificado en las defensas Killian. Junto a él, la doctora Lenina Kavich coordinaba con las naves Tian, su conocimiento de su tecnología asegurando una comunicación y estrategia sin fisuras. Los Killian, una fuerza formidable cuando unidos, se encontraban superados en armamento. La Legacy, una nave de una era pasada, luchaba con la furia de los tiempos, cada golpe contra el puesto avanzado un testimonio de la resiliencia humana y el poder de su nueva alianza. Mientras la batalla arreciaba, llegó un momento crítico. Alexander, observando el caos que habían sembrado entre las filas enemigas, vio una apertura. «Als Chips, Focus Fire on their Central Command Module. It's time to end this», ordenó, señalando el corazón del puesto avanzado en el display táctico. La flota combinada concentró su asalto en el módulo de comando, el bombardeo implacable. Y entonces, con un fulgor brillante que eclipsó las estrellas circundantes, el módulo cedió, un golpe crítico que señaló el comienzo del fin para la defensa Killian. El puesto avanzado, ahora sin líder y debilitado, no podía sostener una defensa coordinada. Las fuerzas Killian restantes, dándose cuenta de la futilidad de su posición, comenzaron a rendirse, sus comunicaciones llenas de súplicas por misericordia y ofertas de capitulación. Alexander observaba cómo la marea de la batalla giraba decisivamente a su favor. Lo que había comenzado como un audaz asalto se había convertido en una derrota, el puesto avanzado Killian caía ante la fuerza combinada de la Legacy y la flota Tian. La victoria no era solo un triunfo militar, sino un símbolo de lo que se podía lograr cuando pueblos desesperados se unían contra un enemigo común. En el resplandor posterior a la batalla, mientras el polvo se asentaba y la adrenalina disminuía, Alexander se permitió un momento de reflexión. Habían enfrentado probabilidades abrumadoras, un testimonio del coraje y la determinación de su tripulación y sus aliados. La victoria era suya, pero la guerra estaba lejos de terminar.
Por ahora, sin embargo, podían celebrar este triunfo, un faro de esperanza en la lucha contra la amenaza que guían. La USS Legacy, una vez una pieza de museo, había demostrado ser una vez más una fuerza formidable, una nave que llevaba no solo el legado del pasado de la humanidad sino la promesa de su futuro. Mientras la tripulación y sus aliados comenzaban el trabajo de asegurar el puesto avanzado y atender a los heridos, Alexander miraba hacia el vasto espacio, un sentimiento de paz en medio del caos. Habían cambiado el rumbo de los acontecimientos, pero el camino por delante aún estaba lleno de peligros. La batalla por la galaxia apenas comenzaba, y la USS Legacy, en el corazón de esta nueva alianza forjada, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. En el resplandor de la victoria, la USS Legacy y sus aliados Tian se encontraban en control del puesto avanzado que guían, una victoria significativa que resonaba a través de las filas de ambas flotas. El puesto avanzado, un centro de poder militar que guían, yacía ahora en ruinas, sus defensas destrozadas y sus comandantes capturados o eliminados. El éxito de la misión era un testimonio de la brillantez estratégica y la unidad de las fuerzas aliadas, mostrando el poder de la colaboración a través de especies y civilizaciones. En la calma que siguió a la tormenta de la batalla, Alexander convocó a comandante Thorax y a sus oficiales superiores para discutir los próximos pasos. La captura del puesto avanzado proporcionó una riqueza de inteligencia sobre las operaciones que guían, revelando no solo sus capacidades militares sino también sus objetivos estratégicos a lo largo de la galaxia. Entre los datos recuperados estaba información que señalaba la existencia de un comando central, un bastión oculto dentro de un sector no cartografiado, que servía como el corazón de la insurgencia que guían. Su comando central es la clave, afirmó comandante Thorax, su voz resonando en la sala de informes a bordo de la Legacy. Atacar ahí y podemos terminar este conflicto de una vez por todas. Alexander asintió, comprendiendo la gravedad de la tarea que tenían por delante. La alianza había ganado una batalla significativa, pero la guerra contra la amenaza que ya estaba lejos de terminar. Para atacar al corazón del enemigo, necesitarían reunir todos sus recursos, combinando sus fuerzas en lo que sin duda sería el compromiso más desafiante de su campaña. A medida que comenzaban los preparativos para el asalto, la USS Legacy se encontraba en el centro de una tormenta que se avecinaba. La tripulación, fortalecida por su reciente victoria, trabajaba incansablemente, adaptando la nave con tecnología que ya capturada e integrando armamento Tian avanzado. La alianza crecía, con mensajes de apoyo y promesas de naves y recursos fluyendo desde toda la galaxia, atraídos por la impactante victoria sobre el puesto avanzado que guían. Consciente de la monumental tarea que tenía por delante, Alexander se dirigía a su tripulación y a sus aliados: estamos al borde de un momento decisivo en nuestra historia. Juntos hemos logrado lo impensable, pero nuestro viaje está lejos de terminar. El corazón de nuestro enemigo nos espera, y con él, la oportunidad de asegurar la paz para todos nuestros pueblos. Entramos en batalla no solo como humanos Tian, sino como una fuerza unida, de pie contra la tiranía y la opresión. El ánimo entre la flota reunida era de optimismo decidido, los desafíos que se avecinaban eran abrumadores, pero la unidad y el propósito compartido que los había llevado hasta este punto eran más fuertes que nunca. A medida que la USS Legacy lideraba la flota aliada hacia el sector no cartografiado, Alexander se mantenía en el puente, su mirada fija en las estrellas por delante. El camino estaba lleno de peligros, pero sabía que no estaban solos. A su lado, comandante Thorax y representantes de las fuerzas aliadas estaban listos, un símbolo de la solidaridad que los había unido. La batalla final se avecinaba en el horizonte, un enfrentamiento que determinaría el destino de la galaxia. El corazón del enemigo esperaba y con él, la posibilidad de una paz duradera. La USS Legacy, renacida de los ecos de la historia, estaba a la vanguardia de este ataque, un faro de esperanza y unidad mientras la flota aliada se adentraba en la oscuridad, lista para enfrentar los desafíos que esperaban. El asalto decisivo al comando central Killian marcó el clímax de una campaña sin precedentes, liderada por la USS Legacy y su diversa coalición de aliados. El bastión, enclavado en las profundidades de un sistema no cartografiado, estaba repleto de defensas formidables y rodeado por una flota que rivalizaba con cualquier vista en la galaxia. Sin embargo, la determinación de las fuerzas aliadas, impulsada por la perspectiva de poner fin a la amenaza que de una vez por todas, era inquebrantable. Alexander,
junto al comandante Thorax, dirigía sus fuerzas con precisión, empleando tácticas que aprovechaban el elemento de sorpresa y las ventajas tecnológicas obtenidas en sus recientes victorias. La batalla que siguió fue feroz, un torbellino de explosiones energéticas y maniobras estratégicas que llevaron a ambos lados a sus límites. La Legacy, en el corazón del conflicto, soportaba el peso de la defensa Kellian, sus escudos brillando bajo el asalto de fuego enemigo, pero el liderazgo de Alexander y el valor de su tripulación les permitieron sobrellevarlo, inspirando a sus aliados a luchar con renovado vigor. A medida que la batalla alcanzaba su clímax, una audaz maniobra de un escuadrón de cazas sigilosos Tian, guiados por la inteligencia del puesto avanzado capturado, logró penetrar las defensas del bastión. Se abría el camino para un golpe decisivo. Alexander, aprovechando el momento, lideró un contingente de fuerzas de élite, compuestas tanto por humanos como por soldados Tian, directamente en el corazón del mando enemigo. La lucha fue intensa, los corredores del bastión resonando con los sonidos de la batalla. Sin embargo, paso a paso avanzaron, impulsados por el conocimiento de que el destino de la galaxia pendía de un hilo. El enfrentamiento con la lideranza Kellian fue inevitable, y cuando llegó, fue breve. Superados y abrumados por las fuerzas aliadas, los comandantes Kellian se rindieron, su voluntad de luchar extinguida por la realización de que su causa estaba perdida. La victoria fue monumental, el bastión asegurado y la amenaza Kellian neutralizada. La noticia del triunfo se esparció como fuego salvaje a través de la galaxia, anunciando el amanecer de una nueva era. Alexander y el comandante Thorax, una vez adversarios, ahora se erigían como símbolos de lo que se podía lograr cuando pueblos diversos se unían por una causa común. En el resplandor posterior a la batalla, mientras comenzaban las reparaciones y se lloraba a los caídos, se celebró una ceremonia a bordo de la Legacy. Líderes de toda la galaxia se reunieron para conmemorar la victoria y honrar a aquellos que habían caído. Fue un momento de reflexión, un reconocimiento de los sacrificios realizados y de las vidas irrevocablemente cambiadas por el conflicto. Alexander se dirigió a la asamblea, sus palabras resonando con la solemnidad apropiada para la ocasión. Hoy nos encontramos en el umbral de un nuevo amanecer. Juntos, hemos enfrentado la oscuridad y emergido victoriosos, pero no olvidemos el costo de esta victoria, ni las lecciones que nos ha enseñado. Avancemos no como pueblos y naciones separadas, sino como una galaxia unida, comprometida a la paz y la prosperidad para todos. La ceremonia concluyó con la firma del Acuerdo de Unidad, una declaración de cooperación y defensa mutua que marcaba el inicio de una nueva era de unidad galáctica. La USS Legacy, una vez símbolo de una era pasada, había devenido un faro de esperanza para el futuro. A medida que la galaxia volvía su mirada hacia el horizonte, los desafíos de la reconstrucción y la reconciliación se perfilaban grandes, pero había un sentido de optimismo, una creencia en que la unidad forjada en el fuego del conflicto perduraría. Alexander, mirando las estrellas desde el puente de la Legacy, sentía una profunda sensación de paz. El viaje había sido largo y lleno de peligros, pero había conducido a este nuevo amanecer. La Legacy había estado a la altura de su nombre, no solo como un relicto del pasado, sino como una nave que llevaba las esperanzas y los sueños de la galaxia hacia el futuro. En el resplandor de la victoria monumental contra la amenaza Kellian y el establecimiento del Acuerdo de Unidad, la galaxia se embarcaba en un periodo de reconstrucción y sanación. La USS Legacy, que una vez estuvo al borde de la obsolescencia, había desempeñado un papel crucial en la configuración del destino de innumerables mundos. Su viaje, de artefacto de museo a vanguardia de una alianza interestelar, se había convertido en un símbolo de esperanza, un hilo narrativo que tejía juntos el diverso tapiz de los habitantes de la galaxia. La secuela del conflicto vio a Alexander y su tripulación celebrados como héroes. Los planetas que una vez enfrentaron el espectro de la aniquilación ahora miraban hacia un futuro de paz y cooperación. La Legacy misma se convirtió en un objeto de inmenso interés y respeto, no solo como nave de guerra, sino como testimonio de lo que se podía lograr cuando la unidad prevalecía sobre la división. Sin embargo, para Alexander, el fin del conflicto marcaba un tiempo para la reflexión y la decisión. La Legacy había más que ganado su lugar en la historia, pero su futuro, al igual que el suyo, permanecía una cuestión abierta. En discusiones con el recién formado Consejo Galáctico, un órgano que representaba a todos los signatarios del Acuerdo de Unidad, Alexander propuso un nuevo rol para la Legacy, uno que honraría sus contribuciones y extendería su legado a una nueva era. La propuesta fue recibida con aprobación unánime. Así,
la USS Legacy fue retirada del servicio activo, sus sistemas de armas desmantelados y sus motores silenciados. En su lugar, la nave fue equipada con las últimas instalaciones educativas y diplomáticas, transformándose en una embajada y museo itinerante. Su misión ahora era recorrer la galaxia, compartiendo la historia del conflicto, la alianza y la paz que siguieron, fomentando la comprensión y la unidad entre los diversos pueblos de la galaxia. Alexander, ahora nombrado embajador en misión especial para el Consejo Galáctico, continuó sirviendo a bordo de la Legacy en esta nueva capacidad. Junto a una tripulación compuesta por representantes de toda la galaxia, se embarcó en un viaje que los llevó a mundos lejanos y anchos. Cada visita se convirtió en una oportunidad para difundir el mensaje de paz y cooperación, para celebrar la rica diversidad de la galaxia y para trabajar hacia un futuro donde los conflictos pudieran resolverse a través del diálogo y el respeto mutuo. Los viajes de la Legacy se convirtieron en un faro para los principios del acuerdo de unidad, inspirando a innumerables individuos y civilizaciones a unirse a la causa de la unidad galáctica. Se formaron nuevas alianzas, se resolvieron viejas disputas y se sentaron las bases de una paz duradera, un mundo a la vez. Años después, y mientras el viaje de la Legacy continuaba, Alexander, ahora más viejo pero no menos decidido, a menudo se encontraba en el puente, mirando hacia las estrellas que alguna vez habían sido el telón de fondo de una guerra que amenazó con desgarrar la galaxia. Ahora eran faros de esperanza, guiando a la USS Legacy en su misión de paz. La legendaria nave, tanto el buque como su historia, se había convertido en una parte integral de la historia galáctica, un recordatorio de tiempos oscuros superados y de un futuro brillantemente iluminado por la promesa de la unidad. El liderazgo de Alexander, la valentía de su tripulación y la alianza que había cambiado el curso de la historia no solo se conmemoraban en los pasillos de la Legacy, sino también en los corazones y mentes de todos aquellos que creían en el poder de unirse por una causa común. A medida que la Legacy navegaba por el cosmos, su misión de paz y unidad continuaba, erigiéndose como testimonio del espíritu indomable de aquellos que se atrevían a soñar con una galaxia unida. La historia de la USS Legacy y su tripulación estaba lejos de terminar, era un legado que continuaría inspirando a generaciones venideras, un legado de esperanza, unidad y los lazos inquebrantables forjados en el corazón de la adversidad. A medida que la USS Legacy continúa su viaje a través de la galaxia, llevando consigo los mensajes de paz y cooperación, queremos agradecerte por acompañarnos en esta épica aventura. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos, tu opinión es muy valiosa para nosotros. No olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte para no perderte las próximas aventuras y relatos fascinantes que tenemos preparados. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando y compartiendo historias que inspiran y unen.